La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es Organización y Sociedad. Les damos la bienvenida a este podcast que busca tocar temas en las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Está en proceso un libro del coloquio de género, además de algunos capítulos grabados de Háblame de tu tesis. En este caso, iniciamos con el episodio 9 de la temporada 2 con el tema de tecnología en las organizaciones. Para esto contamos y agradecemos mucho la presencia de la doctora Juliana Tavares Quirós, quien es socióloga de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias de la Administración y doctora en Administración de la Universidad EAFIT en Medellín, además de doctora en Estudios Organizacionales de la UAM. Ha contribuido a la formación de estudiantes de pregrado, de especialización, maestría y doctorado desde el año de 2012. Ha participado también como líder de la línea de innovación y gestión tecnológica en organizaciones de la salud, en el grupo de investigación de bioingeniería en la Universidad de EAFIT y actualmente de la línea de investigación de gestión de las organizaciones del Grupo de Investigación Observatorio Público de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Con base en su experiencia, la doctora Juliana ha sido asesora metodológica de proyectos de distintas universidades, al igual que asesora en el desarrollo de trabajos de grado de estudiantes de posgrado. De igual manera, ha sido evaluadora de proyectos, trabajos de grado y pregrado y posgrado, y ha producido artículos académicos en revistas indexadas y reconocidas en el ámbito internacional. Además de recibir la Medalla al Mérito Universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el doctorado en estudios organizacionales. Sus áreas de interés son el estudio de los procesos de gestión social de la tecnología y de la innovación, gobernanza de las TICs, mediación social y comunicación organizacional, así como la sociología de las organizaciones y de la tecnología. Muchas gracias por aceptar esta invitación a la doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Talía, y muchas gracias a la Red Wicca por esta invitación. Considero que son espacios muy interesantes de diálogo de saberes, ¿no? Que nos permite ir construyendo también una comprensión amplia de lo que es el mundo organizacional. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Y bueno, por acá entonces estamos atentos a conversar. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con esta conversación sobre las tecnologías, haciéndole una primera pregunta. Bueno, ¿cuál es la función principal de la tecnología en las organizaciones? Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que podría tener distintas respuestas. O sea, digamos que la función de la tecnología depende de la manera como estamos viendo la tecnología, ¿cierto? Tradicionalmente, digamos, en estas escuelas clásicas tradicionales de la organización, empezando por la teoría administrativa, por la teoría de la administración científica de Taylor, incluso pues Fayol con la teoría general de la administración, y digamos estos pensadores, incluyendo la escuela de la contingencia, consideraban que la tecnología era, pues, claro, un artefacto material, ¿no? Por lo tanto, que ese artefacto podría influir en la transformación digamos, de los insumos para volverlos productos. Entonces, esa función, digamos, de transformación es una de tantas funciones porque lo vemos así, porque en esas escuelas se veía así, se veía como la tecnología como un asunto de artefactual, de lo físico, de lo material, de lo que puedo palpar, que me permite transformar, digamos, la materia prima en productos, ¿cierto? Esa es una primera noción y función vista desde de los estudios de la organización, ¿cierto? De los estudios de la administración y de la organización. Sin embargo,
la tecnología tiene otras funciones o se puede ver desde otras maneras, ¿no? También puede verse como dispositivo de control, ¿cierto? Hay, pues, David Coriat lo menciona, digamos, en el taller y el cronómetro, y luego en el taller y el robot, de cómo la tecnología sirve como dispositivo para ese control humano, para el control de las interacciones, para el control de las personas dentro de una organización. Entonces, muchas de las tecnologías no necesariamente implica transformar materias en productos, sino tecnologías de poder y control, ¿cierto? El tema, digamos, de los temporizadores, el tema de la, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, con el teletrabajo, estos software que te cuentan así las actividades que tú haces, o por ejemplo el tema de las cámaras, o sea, todo eso es tecnología de tecnologías, dispositivos de control, que no solamente están desde lo artefactual, sino que es todo un sistema. Entonces ahí es donde viene también a complejizarse un poco la noción de tecnología, donde no es solo un artefacto, sino que hay todo un sistema alrededor de esos artefactos, con un propósito particular y con unos asuntos, digamos, que implican relaciones de poder. Y lo incluyo porque también ha sido el poder uno de los temas interesantes dentro de la red. Bueno, además de dispositivo de control o dispositivo de transformación, ¿cierto? Pues la tecnología también puede verse, claro, constituirse, y es una de las funciones y de las nociones que más, como quien dice, está mandando la parada, es el asunto de la comunicación, que la tecnología permite generar esos procesos de comunicación entre los integrantes de una organización. Y ahora incluso la tecnología y las organizaciones se configuran alrededor de esas tecnologías de información, creando productos y servicios muy enfocados para eso. Entonces, la tecnología, además de transformar, además de controlar, pues permite y es dispositivo de comunicación. Lo mismo también, así como la tecnología puede ser ese dispositivo de comunicación, puede ser un dispositivo para la gestión como tal. Es decir, no solamente vista desde la producción, porque pues sería solo hablar de organizaciones productivas, sino de la gestión como tal, ¿cierto? De todas las operaciones, tareas, incluso pues de toda el tema estructural de una organización. La tecnología entraría entonces como a ser ese medio por el cual se puede, digamos, estructurar, se puede delimitar la misma estructura de la organización. Pongo un ejemplo que me parece que puede reflejar bien este asunto, y es cómo estas aplicaciones Rappi, o sea, cómo estas otras, incluso el Uber, se vuelven el eje estructural de la organización. O sea, es el dispositivo tecnológico el que da la línea para desarrollar las interacciones entre las personas que trabajan con ellos, o ni siquiera, digamos, en la figura de trabajo, sino de colaborador o de hacer la transacción. Entonces, la tecnología ha llegado hasta un punto de delimitar la misma estructura organizacional, no solo como lo veían, digamos, de pronto en la teoría, digamos, en estas teorías iniciales, de que la tecnología mediaba, o sea, era un apoyo para esa transformación, sino que es en sí misma la que da la forma organizacional. Entonces, como quien dice, se ha vuelto un asunto muy, muy relevante estudiar de qué manera esa tecnología entonces entra a configurar de una manera súper fuerte esa estructura organizacional. Esto desde el punto de vista como si la tecnología fuera pues el ente que entrara como a delimitar, pero también hay otras posturas que dicen que es que la tecnología no es solamente un producto, es decir, no es un ente como que interviene neutralmente. La tecnología en sí mismo es construida socialmente y tiene
claro, como es construida socialmente, tiene todos los intereses, ese sistema de pensamiento concretado en ese dispositivo tecnológico. Entonces también es, digamos, otra mirada y otra función, o uno podría decir que tiene la tecnología de coincidir y mezclarse con las configuraciones sociales para dar forma a una organización. No es que la tecnología llegue, como quien dice, en paracaídas y ya, entonces la organización tiene que transformarse porque esa tecnología llegó, sino que es que esa tecnología es producto de la acción humana. O sea, es producto y a la vez produce. O sea, hay un asunto doble allí. Yo produzco tecnología, pero al mismo tiempo la tecnología me va produciendo a mí. Pero bueno, eso podremos ampliar ahorita más adelante, pero finalmente esas serían como las funciones: transformación, dispositivo de comunicación, dispositivo de gestión, dispositivo de control. Esa sería pues como en general como la manera de poder entenderla dentro de las organizaciones. Organización y sociedad. Ahorita que hiciste el recuento de cómo es que la tecnología ha tenido un papel, bueno, a través de las diferentes, incluso de las diferentes teorías que han hablado de las organizaciones y la incidencia que ha tenido la tecnología, incluso más en el presente, ¿no? Ahora que estamos en esta situación de la pandemia, hay una serie de estudios que nos dicen que el uso de la tecnología o el proceso de la tecnología se potencializó y, digamos, creció exponencialmente a lo que iba a pasar en una situación normal, ¿no? Y todo esto ha tenido diferentes consecuencias, ¿no? Ya nos hablabas ahorita de, bueno, cómo también es un dispositivo de control, una relación de poder, cómo incluso ya la tecnología es parte central de cualquier tipo de cierto tipo de organizaciones, ¿no? Sobre todo las aplicaciones, ¿no? Pero bueno, y aquí ya nos mencionabas algunos temas, pero ¿qué otras consecuencias tiene el uso de la tecnología en estas dinámicas organizacionales, digamos, en estos tiempos? Finalmente ha cobrado pues como, claro, una importancia fundamental en la misma concepción de organización. Entonces, y a su vez ha cambiado la misma visión que se tiene ya. Entonces, como no es una tecnología, un objeto, sino que es una configuración, todo lo que entendemos, por ejemplo, actualmente en el tema de, por ejemplo, el Big Data, el Business Intelligence, la inteligencia artificial, o sea, todas digamos, asuntos que tienen que ver con la información, pero a su vez implican un asunto tecnológico, van dando línea para que se creen nuevas organizaciones o se creen capacidades organizacionales relacionadas con eso, ¿cierto? Con esa información, con ese tipo de tecnología. Entonces, ¿qué consecuencias hemos tenido, digamos, actualmente con este tipo de tecnologías, que son tecnologías, pues, digamos, de avanzada, que estamos en la punta? Ha implicado que las organizaciones tengan que redefinir su posición estratégica, es decir, bueno, realmente cuáles son los mercados que quiero, o sea, en los que quiero estar, qué es lo que realmente quiero hacer y cómo esa información y esa tecnología me permite hacer eso. O sea, hay muchas organizaciones que con la transformación digital, que es pues un concepto que se ha venido también tomando la bandera y se ha posicionado, hay muchas organizaciones que se obligan a hacer procesos de transformación digital que implican, no es como comprar equipos, o sea, la transformación digital no es comprar equipos, o el cambio tecnológico no es comprar equipos. El cambio tecnológico de esta transformación digital implica pensarse en la estrategia de la empresa, o sea, hacia dónde va la empresa y de qué manera esa tecnología aporta a ese posicionamiento de la empresa. No es adquisición, no solo es adquisición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene eso? Tiene la implicación de que tienes que reformular tu estrategia y tu estructura. Recordemos pues que la estructura organizacional son esos arreglos, interacciones y funciones que se establecen en una organización, ¿cierto?
como esos patrones también de acción delimitados para lograr ese objetivo. Entonces, cuando yo transformo mi estructura organizacional por la tecnología, pues se transforman los conocimientos, se requieren otros conocimientos, se requieren otros perfiles, digamos, de trabajo, se requieren otros ritmos incluso de trabajo, porque si ustedes observan, en la actualidad estamos a 1000, o sea, queremos hacerlo todo ya porque todo es en tiempo real, porque los datos se necesitan en tiempo real para tomar decisiones estratégicas. Entonces, las organizaciones han entrado en una, digamos, en un reto interesante y exigente, y en ese tiempo real se apropian de esta tecnología para poder responder a todos esos entornos que fluyen rápido, que organizacional. Ahora bien, consecuencia, entonces, y esas consecuencias pueden ser positivas o negativas, es decir, las organizaciones pueden transformarse digitalmente, otras no. Entonces se tienen que repensar, bueno, si nos vamos a quedar en un sector tradicional, ¿cómo vamos a asumirlo? Entonces, ese es por un lado. Y por el otro lado, el tema de los sujetos organizacionales, cómo la tecnología, y eso es una pues crítica también que se hace al tema de cómo la tecnología nos embebe, ¿cierto? Cómo la tecnología, cómo nosotros empezamos, y ahí conecto un poco con el tema de cyborg, cómo la tecnología se vuelve parte de nosotros para el trabajo, para constituirnos en nuestra identidad. O sea, cómo volvemos la tecnología. O sea, estamos atravesados por la tecnología y no podemos, digamos, limitar y decir, bueno, ya, no más tecnología porque estamos tan inmersos y es parte de nuestra cotidianidad que entonces empezamos a determinarla como parte de nuestro ser. ¿Y qué pasa? Eso puede conllevar a una pues alienación, o sea, desde Marx pues, estaba mirando como ese objeto de trabajo alienado, pero aquí estamos hablando también de tecnologías alienantes, o sea, cómo la tecnología pues nos aliena un poco y nos absorbe, y en vez de ser ese medio de transformación que inicialmente veíamos por allá, se constituye como un medio también de control, pero también de, ¿cierto? Como de consumo, ¿no? Ese dispositivo donde entonces yo genero un consumo y genero, digamos, unas dependencias. Y con relación al trabajo, pues ese sujeto que está mediado por esa tecnología, que tiene que rendir, esa tecnología se vuelve el reflejo de su trabajo. O sea, lo hago por medio de, no sé, de estos dispositivos de comunicación, trabajo por estos dispositivos, hago mis informes en tales plataformas, ¿cierto? O sea, la tecnología se vuelve el medio central para tu comunicarte, para trabajar, para hacer todas, digamos, aquellas actividades que requieres en la organización. Ustedes no sé si logran, imagínense esto, cuando se va la luz. Cuando se va la luz en un banco, ¿qué pasa? O sea, eso colapsa. Imagínense si se va la luz en un hospital. O sea, información, obviamente, y de transformación, pero digamos que ahora es muy fuerte las tecnologías de información. Nuestro celular se apaga. Eso se vuelve un caos, ¿cierto? Para muchos. Otros logran como, pero casi que se apaga y casi que, ay, no podemos trabajar porque no tenemos la tecnología, no podemos trabajar, estamos parados, no puedo. Entonces, se vuelve tan central y tiene un impacto tan grande en esas subjetividades, o sea, ahora lo vemos con tantas redes y con tantos asuntos, y el trabajo también se transforma. Miren tantas organizaciones que están
mediadas por el asunto de las redes sociales, o sea, que ese es su medio, que ese es su mercado, y que hay que generar dispositivos tecnológicos para sostener, digamos, todo ese andamiaje y esa estructura de oferta de servicios y productos. Y pues de otro tipo de organizaciones también. Entonces, nada más, por ejemplo, en los gobiernos, pues en el asunto de las gestiones, de la nueva gestión pública, también el Estado, pues la administración pública se ha transformado tecnológicamente. Todos los servicios que se hacían primero, que la fila, que el sello, que la firma, ya todo es digital. Y eso implica también toda una reconstrucción, una reestructuración de las funciones que primero se estaban generando en esas organizaciones públicas. ¿Qué decir de las organizaciones educativas? Por favor, estamos hablando de una transformación digital de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el estudiante es, en su rol activo para ese aprendizaje tiene que también mediar, pues estar mediado por esas tecnologías, y donde el docente tiene que tener esas capacidades, competencias digitales para poder impartir sus clases y poder compartir sus conocimientos. Entonces, o sea, todo ya está mediado por la tecnología, todo está configurado para que las organizaciones necesiten la tecnología, porque hace parte de nuestra construcción humana y social. También conecto con esto, finalmente la tecnología, sea arcaica o sea nueva, es uno de los asuntos que nos constituye como seres humanos. ¿Por qué? Cuando veíamos, por ejemplo, el asunto de la evolución humana, cuando ese hombre empezó a manipular, ¿cierto? A apretar, a soltar, a agarrar, a darse cuenta de que con sus manos podía transformar, hacer cosas, desde ahí se empezó a pensar en objetos, en transformar, ¿cierto? En transformar. La tecnología es transformación en general, y la tecnología siempre ha venido con nosotros desde el momento en que nosotros empezamos a ser conscientes y a tener, digamos, conciencia de que podemos, y bueno, y ese es un asunto muy, dominar la naturaleza, aunque eso tiene una crítica, o sea, claro, esa visión ¿cierto? Antropocentrista, pues de que el hombre domina la naturaleza es a través de la tecnología. Y con críticas y todo, porque pues también no debería, la crítica grande es que el hombre debería no dominar la naturaleza, sino estar con ella, o sea, trabajar con ella de manera horizontal, pero finalmente es el que tiene esa capacidad de transformarla con asuntos que no son de la naturaleza misma. Entonces, bueno, eso lo dejo como para abrir la discusión, porque es interesante, y pues implica, pues todos estos cambios implican que tengamos esa noción de tecnología muy presente en nuestra vida cotidiana y en nuestras reflexiones sobre lo que es la organización. Organización y sociedad. Sí, ahorita que mencionabas esto de la tecnología como el papel que ha tenido en las organizaciones, ¿no? Como las diferentes formas en que la hemos percibido, incluso en diferentes tipos de organizaciones, las públicas, las universidades, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto ahorita con esta situación, digamos como el boom, ¿no? Todo el tiempo ha habido este proceso tecnológico, pero ahorita es como lo más fuerte y lo más representativo, y por eso estamos como hablando cada vez más de qué es lo que pasa con esa tecnología, ¿no? E incluso de cómo pensar, bueno, hay como personas que se niegan como a sobreutilizar la tecnología, pero otros quienes, bueno, ya asumen que es parte del día a día y que hay que aprender a utilizarla, porque incluso en las organizaciones ya es parte de tu quehacer diario, ¿no? Entonces creo que eso es como importante entender como el uso que le vamos dando en relación a esto, ¿no? Y ahora que hemos platicado de todo esto, bueno, ¿por qué es importante entender estas dinámicas desde el estudio de las organizaciones, desde los estudios organizacionales? ¿Y qué crees que es lo que faltaría por estudiar ahora que vemos que está todo este boom, ¿no? Tecnológico? El estudio de la tecnología en las organizaciones tiene pues una tradición muy grande,
Yo voy a mencionar, digamos, de manera general, pues como dar un panorama para luego llegar al día de hoy, ¿cierto? Digamos que nosotros iniciamos ese estudio de las organizaciones dentro de la reconocida, recordemos pues que tenemos el tema de estudios organizacionales, pero también de estudios o teoría de la administración. Nosotros en pensar la tecnología lo pensamos a partir de la teoría administrativa, o sea, fueron sus primeros genes, digamos, pensarse el tema tecnológico. Entonces, la administración científica, el trabajo pues, en esos albores del siglo XX, permitieron identificar cómo pues, la tecnología permitía, ¿cierto?, hacer, y la tecnología bien manejada, es decir, Taylor, recordemos que Taylor planteaba que pues había que hacer un manejo adecuado de los artefactos, de los materiales, con los tiempos exactos, con las posturas exactas, ergonómicas exactas, para poder establecer un método de trabajo. Ese método, digamos, está de manera general, es un método de trabajo, pero también implica el uso de la tecnología, ¿cierto? Implica que hay una serie de un conjunto de herramientas que se tienen que, digamos, alinear para que se pueda generar ese proceso de transformación. Entonces, desde ese momento, desde la administración científica del trabajo, se podía ver cómo la tecnología era una base para esa transformación, pero al mismo tiempo para ese control, esa estandarización del trabajador respecto de sus condiciones físicas, de tiempo y de sus condiciones ergonómicas. Ahí la tecnología también venía, digamos, como la centralidad, pero la tecnología vista como, ¿cierto? Como ese asunto de transformación y de materia prima. Después venimos, pues hay una crítica obviamente pues a ese taylorismo respecto de esa estandarización y de esa separación del saber del obrero y del método pues de la organización del trabajo. Finalmente eso también incide en términos de cómo es concebida la tecnología, porque si yo la tecnología la concibo como un asunto que me es puesto allí para yo simplemente usarlo, entonces mi relación con la tecnología va a ser muy limitada, ¿cierto? Yo no me voy a apropiar de la tecnología, yo no me voy a apropiar, digamos, de este dispositivo tecnológico, sino que lo voy a casi que subutilizar para una pequeña función y ya. Entonces ahí empezamos como a separar lo que es lo humano del asunto tecnológico en esta aproximación pues de la administración científica del trabajo. Esa es pues una crítica pues que se le hace a esa postura de la administración científica. Luego vienen pues también estas otras escuelas y teorías administrativas como la de Henry Ford, cuando hablan, pues es más modelo, ¿cierto?, de producción más que teoría administrativa. La de Henry Ford en el modelo de producción, ese sí se basa directamente en la tecnología como un asunto de transformación y artefactual, ¿cierto? Ese sí es pues la concreción como de toda esa visión de Taylor, pues anterior. Ford empieza como a revisar y a concretar esa visión a partir de la cadena de montaje, que es absolutamente la tecnología puesta, digamos, para el términos de control, pero también en términos de la transformación. Él une, ¿cierto?, como esos dos aspectos. Está, digamos, claro que cuando hablamos de este tipo de escuelas es una visión de la tecnología desde la producción, ¿no? Desde organizaciones que son industriales, porque en esa época, digamos que el gen de la administración, a pensarse la administración, inició a partir, digamos, de este tipo de industrias. Luego, más adelante, más en 1950,
empezó a generarse el tema de la teoría de sistemas, ¿cierto? Ya un poco con una perspectiva más amplia, pero esta teoría de sistemas con Norbert Wiener y Shannon, empezaron a revisar muy bien el tema de la cibernética, es decir, de la relación entre los humanos y las máquinas. O sea, esta fue la primera escuela que mencionó, que trabajó, que puso, digamos, en escena la relación entre humanos y máquinas, ¿sí? En términos de como un asunto más horizontal, pero revisando de qué manera se podía interactuar y de qué manera se podía construir también una teoría de la información para empezar a pensar en cómo articular los sistemas, las ciencias de la computación. Desde ahí empezó ese tema de la computación a desarrollarse. Entonces, el tema de lo tecnológico también hace presencia en la teoría de sistemas desde el concepto de cibernética. También ese concepto se ha transformado, pero en ese momento, en 1950, con Norbert Wiener, era definido como la relación entre los humanos y las máquinas, ¿sí? Entonces, esa teoría de sistemas también da pistas para entender asuntos que van más allá de las organizaciones vistas como en el sector productivo. Aquí Wiener y Shannon plantean algo un poco más grande, estamos hablando de la información, de cómo poner a funcionar las máquinas para generar información. Y ahí es donde todo el tema de la computación entra con mucha fuerza. Digamos que paralelo a esa teoría de sistemas entra la teoría, digamos, a mediados pues, de la década de 50, también entra con fuerza a posicionarse la teoría de la contingencia. Y esa sí que va a definir muy claramente la tecnología como determinante o como, digamos, una parte importante que compone la estructura de la organización. Entonces, depende de la tecnología, tú defines tu estructura. Y eso es lo que en la teoría de la contingencia se llama, pues, inicialmente con John Woodward, después con Blow, McCanley y Tracy y otros, lo que denominan el imperativo tecnológico. ¿Cómo así que el imperativo tecnológico? El imperativo tecnológico quiere decir que la tecnología entra a determinar así como viene, es decir, así sin cuestionarse, como una entidad casi que propia y autónoma, entra a la organización y se instala allí. Y bueno, si la organización tiene que cambiar para que esa tecnología funcione, pues que se haga, ¿cierto? Que se cambie. Pero sin de pronto entrar a mirar la pertinencia de que esa tecnología entre o no. O sea, se asume como si la tecnología o la evolución tecnológica fuera buena per se y no se cuestiona, digamos, el impacto que esta pueda tener, sino que se asume que hay un impacto, ¿cierto? Que hay un impacto y que es determinante que esa tecnología entre a configurar la estructura de la organización, ¿cierto? Esta escuela de la contingencia, perdón, teoría de la contingencia entra con una visión más asociada a organizaciones también manufactureras, ¿cierto? Manufactureras, industriales. Todavía recordemos que en 1950 estaba, digamos, pues en crecimiento toda esta industria, o sea, y ellos empezaron desde en Inglaterra a generar estas reflexiones sobre cómo mejorar entonces las estructuras de la organización que les permitieran incorporar esas innovaciones tecnológicas que se estaban dando en la época. Entonces, por eso esa visión como de que entre la tecnología a la organización, como si fuera pues ese dispositivo que determina, ¿sí? Después, o sea, como que estoy dando un salto muy grande, pero bueno, en aras del tiempo. Pero luego, después de la teoría de la contingencia, empezó a generarse, digamos, unas serias, pues como
obviamente la teoría de la contingencia se amplió pues mucho, hay muchos autores pues dentro de la teoría de la contingencia, está pues Donaldson, Thompson, Bates, bueno, hay muchos autores que trabajan con investigación empírica directamente, es decir, iban a las organizaciones, hacían estudios para identificar el tipo de estructura que tenían de acuerdo con la tecnología que tenían, o sea, hacían toda una observación y empezaban pues como a producir respecto, pues reflexiones respecto de esa observación directa. Luego pues digamos de esa tradición que duró poco más de 20 años con mucha fuerza, empezó a cuestionarse el papel entonces de la tecnología respecto de su función, ¿cierto? ¿Cómo así que la tecnología se tiene que ver como un imperativo o como un determinante? Pero ¿cómo así? No, repensemos entonces la noción de tecnología, o sea, empezaron visiones más críticas respecto de lo que se concebía como tecnología. En esa, pues digamos que en los 90 venían con fuerza, o sea, siempre pasó pues como un largo periodo de muchas reflexiones, claro que sí, pero no críticas hasta más o menos los 90 cuando empezó el tema de la redefinición con Wanda Orlikowski, redefinición de lo que es el concepto de tecnología, ¿cierto? Ella es una autora que empieza como a hacer ese recuento de cómo se ha concebido la tecnología en las organizaciones y dice, no, pero es que aquí hay un asunto y es que la tecnología puede ver como un medio, como un producto, se puede ver como una configuración sociotécnica, o sea, tiene muchos elementos, tiene muchas diversas definiciones, ¿cierto? Como quien dice, es difícil que nos pongamos de acuerdo porque son de escuelas distintas. Entonces, ella lo que hizo fue entrar, estudiar esas nociones distintas y encontró que obviamente en ese recorrido, la tecnología todavía era vista como un asunto artefactual. Es decir, bueno, el artefacto, el material, el dispositivo. Cuando empezó a rastrear y a pensar, digamos, en estas otras posturas, que pudieran permitir la influencia social o humana en la configuración de las organizaciones. Entonces, empezó ella a posicionar, digamos, esta mirada. No sin reconocer el trabajo que se ha hecho desde Berger, desde Berger sobre la construcción social de la tecnología. Este autor analiza cómo la tecnología es producto de decisiones humanas y de incluso asuntos situacionales de cómo percibimos la utilidad de los artefactos y para qué propósito, para qué finalmente usamos la bicicleta es apta para mujeres, para hombres, para quiénes. Entonces hay un montón de decisiones que incluso son políticas detrás de diseñar una bicicleta. Entonces todo ese bagaje y esa reflexión sociológica llegó al campo de las organizaciones, lo retoma también Orlikowski para plantear, es que la tecnología en las organizaciones también tiene que verse desde una postura construccionista, desde una postura donde entendamos que es que no es el artefacto así solito, sino que hay todo un sistema de pensamiento de intereses detrás. Ustedes, por ejemplo, y lo comparo ahora, ven que los celulares ahora los están lanzando ni siquiera en una versión, o sea, siempre como en versiones de prueba. O sea, no hay una versión acabada. Si hubiese una versión acabada, no existiría, ¿cierto? El modelo 1, 2, 3, 4, sino que simplemente el último, el modelo que ya se probó, que ya se testeó, sino que sacan las pruebas para que se mire y se analice la reacción que tiene la gente con esas versiones. Así se funciona ahora. Primero era el producto terminado y ya, ¿cierto?
y después se le hacía una mejora, pero digamos que no era como es visto ahora, que todo el tiempo se está lanzando productos sin que tenga que estar terminado todo. Eso hace parte de una visión de cómo construimos esos dispositivos, pero a la luz de cómo los vamos usando y de cómo nos lo vamos apropiando. Entonces, bueno, esa es una postura, ¿cierto? La construcción social de la tecnología. Entra Ulikovsky también a repensarse ese tema de la tecnología, mirando las definiciones y proponiendo una mirada más relacional, es decir, tanto influye las personas en la tecnología como las tecnologías en las personas, y luego hay una postura, digamos, de cómo construir sentido de la tecnología, y esto es muy desde la perspectiva, se toma obviamente la perspectiva de Carl Weick, con la construcción de sentido, pero se alinea a la pregunta de la tecnología. ¿Cómo construimos sentido de la tecnología? ¿Cómo nos apropiamos de ella en una organización? ¿Cómo la pensamos? ¿Qué resistencias tenemos? Todos tenemos resistencias cuando nos cambian, por ejemplo, la plataforma de uso o entramos no sé, incluso con los nuevos celulares. Al comienzo tenemos como, ay, eso está muy complicado. O sea, ¿cómo se leen esas resistencias? Entonces, eso también es una corriente que ha entrado pues como con fuerza. Y la otra es, y es la última, y ya con esto les, pues como que doy ese panorama, que no es la única, estoy haciendo pues como un panorama más amplio, es el tema de la sociomaterialidad. O sea, la sociomaterialidad es digamos, esa perspectiva actual muy asociada a la teoría del actor red, ¿cierto? A la TUR, muy asociada como a entender que la tecnología también participa, es política, la tecnología también hace cosas, o sea, su presencia marca la diferencia. No es solo la herramienta puesta ahí, la tecnología cobra vida en sí misma. Entonces, como que eso es ya una postura ya como, pues, o sea, es la última postura, digamos, o al menos la más actual, que nos plantea, y ahí es donde viene el asunto de una interacción ya más, como quien dice, más mezclada, más directa, y es de cómo entonces esa tecnología empieza también a tomar decisiones por nosotros. Me explico. Vuelvo al tema de la business intelligence. O sea, ustedes ven que ahora los datos son muy necesarios para la toma de decisiones, pero entonces muchas veces incluso esa inteligencia artificial está programada para recomendarte la mejor opción, para hacer, o sea, ya es una inteligencia que puede sugerir hasta ese punto. Entonces casi que el individuo está como, ok, bueno, digo lo que, ¿cierto? Me recomienden. Eso es darle una importancia muy grande, estratégica al tema tecnológico y volverlo parte de nuestras decisiones estratégicas en las organizaciones. O sea, la tecnología tiene, o sea, es protagonista y es actor, es actante en la teoría del actor, es actante, nosotros somos actores, pero la tecnología es actante, es decir, también se mueve, también tiene intereses en sí misma, también tiene, digamos, injerencias. Entonces, eso es reconocer otro nivel, otra, como quien dice, otra posición de la tecnología, donde primero la veíamos así, donde el hombre siempre ha estado dominando, pero ahora entonces está así, porque ya hay unas configuraciones sociotécnicas que le permiten llevar como esa bandera y esa fuerza. Díganme, no sé si muy en película, pero hay un, pues claro, en la ciencia ficción no está tan alejada de la realidad. O sea, la ciencia ficción, ¿qué es lo que nos está mostrando en esas grandes películas pues, de ciencia ficción? Que la tecnología, los robots, son los que finalmente van pues, a estar aquí en el mundo. Suena pues como muy apocalíptico, no lo veo tan así, de hecho ahora está pasando eso, solo que, claro, hay una relación. O
sea, hay que reconocer esa relación. Hay que reconocer que la tecnología se ha vuelto parte, es central en nuestras vidas. Y esa es la sociomaterialidad, reconoce eso, reconoce, como quien dice tajantemente, ¿no? O sea, no quitémonos pues del velo romántico que nosotros controlamos todo, no, o sea, reconozcamos que esto hace parte. Un poco, digamos, lo dejo así, pero hay otras corrientes, claro, modelo de opción estratégica de Child, bueno, hay otras escuelas, pero digamos que este es como un barrido general como para entender esas distintas posiciones. Primero la tecnología como un artefacto, luego no, la tecnología, esperen un momentico, que es que aquí hay una relación con lo social, con lo humano, y luego no, es que definitivamente estamos, digamos, conectados, no solamente que hay una relación, sino que es casi que somos uno solo. Entonces, bueno, era como por ese lado. Entonces, ese es el reto de los estudios organizacionales, entender esas distintas nociones y entender entonces esa tecnología, cómo va operando y cómo va marcando, digamos, el rumbo de las organizaciones. Gracias. Sí, ahorita nos hiciste un recorrido muy interesante como de diferentes teóricos de cómo ven el papel de la tecnología, ¿no? Cuáles son las diferentes visiones que se han entendido y el papel que le han encontrado en esta, pues ya en esta cotidianidad, ¿no? Y a través del tiempo. Aquí nos decías, bueno, tenemos que observar esto a partir de los estudios organizacionales. De acuerdo a lo que tú has estudiado, a lo que has visto, a tu experiencia en la investigación, ¿qué temas crees que sean como, bueno, digamos, más reflexiones personales sobre qué se podría estudiar de la tecnología a partir de esto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque pues claro, un campo importante es precisamente analizar cómo, cómo es esa relación entre esta inteligencia artificial y las organizaciones. Claro, Big Data, inteligencia artificial, o sea, todo eso que está marcando la parada ahora en las organizaciones es necesario analizarlo detenidamente y desde una mirada crítica. Eso es fundamental. Lo otro, yo he venido trabajando, digamos, desde mi tesis doctoral con un tema que está asociado y es el tema de las mediaciones sociales, no mediaciones tecnológicas, porque la mediación tecnológica es como este dispositivo media para yo poder hacer algo, ¿cierto? La mediación social es al contrario, ¿cómo medio yo para poder utilizar este dispositivo, para poder entenderlo, para poder apropiármelo, para poder hacer? Nos dimos cuenta, digamos, y me he dado cuenta a lo largo también con otras investigaciones, después de la tesis doctoral, que nosotros tomamos por sentado la tecnología, creemos que eso es así y no la, o sea, no nos la apropiamos, porque muchas veces no la entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario un proceso de mediación, como de entender, venga, ¿y usted para qué va a usar? ¿Y usted para qué lo va a usar? Es que en las organizaciones se ve muchísimo, como quien dice, ay, me toca usar eso, bueno, venga a ver, yo miro cómo lo hacemos, cómo me adapto, pero con una resistencia y con una mirada de que es que eso me come a mí, o sea, eso me, como que dice esa tecnología, ay, no, qué miedo, o sea, le tengo miedo, resistencia, no quiero, esto es nuevo. Entonces, es necesario tener como una mediación, venga, venga, cuénteme usted en su día a día qué es lo que hace y cómo ese dispositivo puede entrar en ese día a día, pero de una manera como construyéndole otro sentido. Entonces, es muy necesario estudios que permitan entender cuáles son las maneras más situadas, contextualizadas, adecuadas para construir sentido de lo tecnológico. O sea, eso yo creo que es un asunto que también está muy urgente, sobre todo precisamente para que no pase lo del imperativo tecnológico, que, claro, ay, la tecnología, mejor dicho, ya nos arrasó la tecnología. En la organización no pudimos con la tecnología, es demasiado avanzada, es demasiado, no pudimos, sino al contrario.
tener un nivel de apropiación que nos permita hasta crear, proponer otras cosas, mejoras, no que sea solamente, ay no, las empresas desarrolladoras proponen. Ahora hay muchas firmas que lo que hacen es desarrollos, pues libres y desarrollos desde la misma empresa, no necesariamente porque tienen los consultores tecnológicos, sino porque ellos mismos van identificando las necesidades y van construyendo aplicativos, etcétera. Eso creo que es importante estudiarlo, qué es lo que pasa allí. Y lo otro que creo que también desde una mirada crítica es fundamental, la tecnología como dispositivo de control tiene que seguir analizándose, porque es que también no nos podemos volver apologéticos de la tecnología, porque es que hay muchas consecuencias que son nefastas para el ser y también para las mismas organizaciones. Esa dependencia tan absoluta, pues hace que la organización se pueda parar en algún momento en que no tenga esos recursos. Entonces, pensar un poco, bueno, ¿y qué consecuencias trae eso para las organizaciones y para la sociedad de organizaciones? Eso creo que también sería algo muy importante, las relaciones de poder que implican ese tipo de dominios tecnológicos. Claro. Y ahí habría muchísimo que investigar o que analizar, ¿no? Porque yo como hace muy poco tuve que revisar un poco la parte de la tecnología y como pensar realmente en este posicionamiento que se tiene sobre el uso que le damos a la tecnología dentro de las organizaciones, si es como un artefacto que está allá o cómo nosotros podemos incidir eso. Entonces, por eso ahorita que dijiste eso de la mediación social se me hizo bastante interesante y cómo incluso se involucra en las dinámicas de los equipos de las organizaciones y cómo podría, o sea, cómo ya no a partir de la tecnología en sí misma podríamos apropiarla y aprender, o sea, como que realmente sea una función para trabajar en equipos, ¿no? Por ejemplo, y que realmente se pueda generar dinámicas pues interesantes y que no estén como acercadas a eso de la parte del control, no de la tecnología como un control, sino más bien como una herramienta que nos permite trabajar, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante, muy importante analizarlo, investigarlo y que, bueno, ahorita que ya escuchamos esta gran introducción y toda esta parte teórica de todo lo que tú has investigado, pues nos ayuda a ver, bueno, ahora qué podemos hacer con esto, qué se debe de investigar más, ¿no? Sobre la tecnología. Entonces, pues muchas gracias por tu explicación. No, gracias por la invitación y bueno, no, encantada de poder compartir con ustedes y hablar de estos temas que son tan interesantes, la verdad, como que sí, son cosas que son cotidianas, que están ahí, pero sí, esa reflexión siempre viene bien, nos permite como, bueno, repensarnos. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.